Y como decían mis compañeros, el café está servido para recibir a nuestro invitado. Es un honor recibir el día de hoy a Iván Carrino, economista, socio fundador en Iván Carrino y Asociados, subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de SEADE. Gracias, Luciana, y gracias, obviamente, Iván, por haber aceptado nuestra invitación. No, un placer estar acá. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo muy bien. Buenos días. Todo perdón. muy bien, todo muy bien. Sí, bueno, uno tiene la costumbre esa. Sí. A ver, hablar de economía en este país, todo el mundo es un economista en potencia. Hace 3 meses que asumió un nuevo gobierno y ya se pueden tejer o se puede hablar de algunas cosas que se van viendo, positivas o negativas. ¿Qué podemos decir? Bueno, primero te diría que hablar de la economía en este país es muy interesante para ser economista, tal vez no tan interesante para vivirla en el día a día, ¿no? Realmente ahí ya es muy complicado. Tenemos crisis permanentes, saltos del dólar, ¿no? Respecto de los 90 días de gobierno de Alberto, te diría que acudo a una frase de Einstein que decía algo así como que la locura es creer que haciendo las mismas cosas va a haber resultados diferentes, ¿no? Entonces, si uno se pone a analizar en términos fríos las medidas aisladas, uno encuentra controles de precios en casi todos lados, ¿no? Congelamientos de tarifas, congelamiento de nafta, nuevos precios cuidados. Después una emisión monetaria que fue directamente a financiar al fisco. Una reducción en las tasas de interés que colocan a cualquier rendimiento de una colocación a plazo fijo por debajo de la inflación, cepo, o sea, control de cambios y un fuerte coqueteo con el default. Entonces uno mira eso de manera aislada y dice, no, pero esas cosas siempre han terminado mal. Entonces la única pequeña posibilidad que cabe para pensar que eso no está destinado al fracaso nuevamente es decir, bueno, tal vez es una especie de plan de emergencia de que se hace esto por un ratito, pero después lo abandonan. Ahora, la verdad es que la historia de este tipo de procesos suele continuarse hasta que no queda otra que abandonarlo, el esquema. Ahora, cuando abandonas el esquema, ¿qué pasa? Saltan las tarifas, salta el dólar, te vuelve a saltar la inflación. Entonces, realmente a mí, bueno, me preocupa, porque, claro, ahora tenés un dato de inflación que fue de más o menos el 2%, parecería que este mes va a ser incluso menor. Sí, pero eso es reprimir las consecuencias de la inflación y no atacar sus causas. Ahí no estás resolviendo los problemas. Entonces, digamos, ya sabemos los que vivimos este tipo de esquemas cómo terminan. Terminan con una devaluación, con un ajuste de tarifas. Terminan como el año 2016, digamos, ¿no? Y cuanto más se prolonguen en el tiempo, peor es el sinceramiento final. Así que estamos en eso. Cuando tenías esta visión, ¿no, Iván? Vos mirabas cómo terminó el gobierno anterior y prácticamente con un inicio de todo lo que está pasando en este momento, como parecería, como vos decís, que la situación continúa. El cambio, ¿notás un cambio en cuanto a un proyecto o una alternativa de que hay un plan realmente? ¿O todavía estamos licuando esa continuidad como vos estabas explicando? Sí, yo creo que algunos cambios hubo, digamos, respecto de lo que era el modelo de Macri, ¿no? El plan o sea, el gobierno de Macri y la gestión de Macri se puede dividir en 2 años. O sea, los primeros 2 años, de 2016 hasta principio de 2018, y después desde junio, julio de 2018 en adelante, que básicamente en realidad es el plan consensuado con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional agarra a países en medio de crisis de balanza de pago y le dice, miren, muchachos, hagan un ajuste y eventualmente eso traerá buenos resultados. En el corto plazo, obviamente que no. Pero en el corto plazo lo que estás viviendo es el problema de la crisis que tuviste. O sea, en realidad, la caída del salario real, el salto del tipo de cambio, todo eso es la manifestación de la crisis de confianza que atravesó la Argentina, producto de que la gestión Macri no hizo las reformas que eran necesarias, ¿no? Ahora, que después llega agosto de 2019, o sea, el cambio de gobierno empieza a ser palpitado ahí en las PASO, porque ya se sabía que la opción de Macri perdía, y hay un cambio. Y el primer cambio es abandonar ese programa del Fondo Monetario Internacional. Digamos, esta idea de metas de déficit cero, de contención de la emisión monetaria, de dame la plata, hago las reformas para pagar la deuda, todo eso se va de la mesa. Sí, claro. Y la inmediata repercusión de la expectativa de que eso iba a pasar fue el salto del riesgo país el día de las elecciones. O sea, ya el día 12 de agosto vos tuviste un descalabro financiero
Porque los agentes financieros esperaban todo esto. Van a volver a emitir dinero, van a pelearse con el fondo, pelearse entre comillas, ahora Sí, vemos tal que cual. tiene como Sí, buena claro, relación, claro. pero digamos que sí, que hubo una ruptura del programa, y van a cesar en el pago de las deudas del capital. Obviamente con una reestructuración que se esperaba fuera agresiva. Y la verdad es que estamos viendo un poco de todo eso, ¿no? En el discurso Guzmán habla de una actitud constructiva, pero yo creo que están jugando con dos opciones. O me aceptás el canje o vamos al default y perdemos todo. Bueno, esa estrategia no es la más constructiva de todas, claro, digamos, ¿no? Tal cual. Hablaste algo que nosotros en un momento publicamos una nota que hablábamos del enamoramiento de los mercados. Y era justamente tal cual como lo describiste tú. Se implementa, no un plan, porque se implementan medidas de emergencia de las cuales después uno se enamora, los gobiernos se terminan enamorando, porque ahora, por ejemplo, no le sacan dólares, porque la cosa está más tranquila, porque la inflación bajó. Entonces se cree que con esas medidas esto es para siempre. Entonces seguimos alargándolas, hasta que, bien lo nombré, lo dijiste perfectamente, hasta que un momento se terminó, porque esas eran medidas de emergencia y termina desbarrancando, obviamente. Sí, es el problema de mirar el corto plazo y creer que el corto plazo te puede definir una estrategia de largo plazo. Pero en realidad es un enorme problema en Argentina. Es gravísimo, porque cuando uno mira la película argentina más larga, más completa, que ya no es ni Macri, ni Alberto, no es ni siquiera Cristina, Menem, o sea, uno va para la película completa y ¿qué encuentra? Un país que está en franca decadencia. Argentina, hay un debate ahí sobre si Argentina fue o no el país más rico del mundo. Hay un debate, sin duda. Ahora, la cantidad de inmigrantes que venía, esto está fuera de debate. La cantidad de inversiones extranjeras que venían a Argentina a principios del siglo está fuera de debate. Los libros que se escribían sobre Buenos Aires está fuera de debate. Entonces, digamos, hay demasiados indicadores para decir Argentina estuvo ahí, estuvo luchando con las potencias del mundo, jugando en la primera. Y hoy... mirá, hablábamos fuera de cámara y un poco el comentario era los jóvenes que se van del país, ¿no? Y eso ya nos pasó en el 2001, vuelve a pasar ahora, digamos. Muchos jóvenes dicen, no, acá ya estoy cansado de que todo el tiempo haya crisis, de que no haya estabilidad, bueno, de que haya inseguridad, porque ese además es otro problema. Entonces nos vamos para buscar una estabilidad afuera. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Porque siempre nuestros políticos se han enamorado del corto plazo. Exacto. Entonces... ahora, y fíjate vos, ahora te va a dar buen resultado. Antes del megacepo, te caían las reservas, caían los depósitos todos los días. Sí, enfrentabas una situación muy límite. Pusiste el cepo. Bueno, ahora, el cepo lo único que hace es atacar el síntoma. Es como que vos decís, che, tengo un problema de salud grave y me estoy tomando una aspirina. Está bien, tomate la aspirina así no te duele. Te baja la fiebre Claro. de repente, pero nada más. Claro, El problema lo sigue pero teniendo. anda al médico porque si no... O sea, si vos te guías por el síntoma anestesiado, estás al horno. Sí, tal cual. Entonces, en definitiva, ¿qué te estaban diciendo? Esa caída de depósitos, esa suba del dólar. Te estaban diciendo, esta política no va, corregila, ¿sí? Dale señales al mundo de que vas a hacer lo que tengas que hacer para honrar tus deudas. Bueno, eso no se está haciendo y tenés cepo. Bueno, en algún momento eso no cierra. Bueno, Iván, la verdad que muy bueno hasta este momento y nos quedan algunas preguntas más. Por ejemplo, se habla de falta de consumo, que es la base porque el país no crece. ¿Es tan así? Es porque no vamos a comprar. No, es un mal enfoque, es como una especie de mala comprensión teórica. A veces se dice el consumo es el 70% del PBI en Argentina, por tanto hay que estimular el consumo. Pero el 70% del PBI, el consumo es en todos lados, porque como vos medís las cuentas nacionales, te da así. Pero eso no quiere decir que la clave de la prosperidad sea el consumo. De hecho, si vos quisieras estimular el consumo, o sea, mira, vamos a poner un ejemplo muy dramático o muy extremo. Y esto a mí me lo decía un profesor de la maestría, Jorge Ávila, un gran profesor de la maestría en economía en el SEMA. Decía, ustedes le tienen que armar ejemplos extremos para entender los conceptos. Entonces vamos al ejemplo extremo de un estímulo del consumo. En Venezuela, en el año 2013, Maduro dice, los precios de los electrodomésticos están muy caros. Entonces ordena a una gran compañía de electrodomésticos a reducir a la mitad
los precios, de una noche para la otra. Imagínate lo que fue el megaestímulo al consumo de electrodomésticos de una noche para la otra. Fue tal que había militares en la puerta del negocio para ordenar las colas de gente que entraban desesperadas a comprar. Ahora bien, ese es el momento cero. En el momento 1, la gente totalmente feliz, consumiendo a más no poder. Ahora, en el momento 2, 0 incentivos a producir. Claro. Entonces, si vos te querés consumir toda tu caja de chocolates, desaparece. Tenés que guardar algún bombón para agarrar eso, la receta, y volver a producir más. Entonces, la clave en realidad, o sea, consumir, siempre tenemos ganas de consumir. Y cada individuo va a encontrar la forma de generarse un ingreso para consumir. Pero primero tenés que producir. De hecho, vos no podrías consumir nada que no haya sido previamente producido. Entonces, la clave es la producción. Ahora, ¿cómo producís? ¿Y cómo producís a largo plazo? Tenés que generar condiciones de ahorro y de inversión. Eso es lo que le falta a la Argentina. No consumo. Argentina se podría consumir todo el capital que tiene. Es más, las economías más pobres del mundo consumen más de su renta que todas las demás. Y las economías que están mejor ahorran, ¿sí? O tienen inversiones extranjeras y usan el ahorro externo para financiar su Qué consumo. palabra difícil de inversión para la Argentina, ¿no? Porque Bueno. el que está mirando varios miles de kilómetros de Argentina y tiene que venir a invertir acá, ve cómo se tratan las cosas a nivel jurídico, a nivel económico, no hay leyes claras, reglas claras. O sea, venir a invertir acá es un salto al vacío. Bueno, sí, digamos, hay que tener mucho coraje y mucho apetito por el riesgo, ¿no? En definitiva, lo que nos indica el riesgo país es un poco eso. ¿Cuán riesgoso es invertir en Argentina? Bueno, y hoy invertir en Argentina es 20 veces más riesgoso que invertir en Chile, Perú, Brasil. Entonces, ya está, digamos. Con mirar un dato lo podemos saber. Después, obviamente, para entenderlo más cualitativamente, tenés que mirar la carga tributaria, los impuestos son altísimos, la inseguridad jurídica es fenomenal. Fíjate vos la diferencia que hay entre títulos de deuda argentinos, de ley extranjera y de ley argentina. Entonces, siendo la misma condición de emisión y todo lo demás, pero exactamente. tenés dos legislaciones que una te ampara más que la exactamente. otra. Una preserva el derecho de propiedad del inversor y otra es, no, acá el que vamos a preservar es al gobierno. Y la justicia argentina ha permitido todo tipo de ataques a la propiedad, ¿no? La especificación asimétrica, la estatización de las FJP, digamos, siempre ha ido en detrimento de aquel que ahorró, aquel que le prestó plata al gobierno, etc. Entonces, obviamente que sí, que es imposible. Alguno te va a decir, no, lo que pasa es que va a haber inversión cuando bajemos la tasa de interés. Y ahí está esa ilusión óptica de que si el Banco Central te baja la tasa de interés, te va a ir bien. Pero no, porque el problema en Argentina es el riesgo institucional, es decir, el riesgo país. El día que el riesgo país baje de los 2.000 puntos que tenemos hoy a 300 puntos, a 250 puntos, ahí sí vamos a tener una tasa de interés, no sé, en línea con la inflación, que encima seguramente tendríamos mucha menos inflación, ¿no? Ahí sí tendríamos un proceso virtuoso de baja de tasa de interés. Pero eso viene después, no es que porque el Banco Central baja la tasa de interés acabas de tener crecimiento del crédito y de la producción. No, en la medida que sigamos manteniendo el consumo por arriba de la producción y de todo lo que es inversiones en el país, obviamente que vamos a tener el mismo efecto. Como Exacto, decías al te principio. consumís el capital, Tal además. cual. Te vas consumiendo el capital y entonces Argentina se va empobreciendo progresivamente, ¿no? Claro, y el riesgo país te está marcando exactamente que son, hoy por hoy, 22 veces más caro invertir en Argentina y el riesgo que corres con Argentina que los 300 puntos o 3% que está por arriba de los Estados Unidos en cualquier tipo de negociación. Iván, Exactamente. ¿cómo nos afecta? ¿Cómo ves vos que Brasil, por ejemplo, el dólar en Brasil hoy batió el récord 4.66? Uruguay superó los 40 pesos, también histórico. Chile está en 800 y pico. O sea, la región se ve amenazada por un dólar firme. La región. No tanto el mundo, porque el euro está inclusive fortaleciéndose frente al dólar. O sea, ¿cómo le pega a Argentina que esos números tan sensibles para su economía? Bueno, te diría que es un golpe más, como primera cuestión, es un golpe más al sector exportador argentino que ya desde octubre en adelante viene recibiendo golpes exógenos, o sea, que no tienen que ver con su propia torpeza o inteligencia, digamos, ¿no? Tiene que ver con la suba de retenciones, la imposición de un control de cambios que funciona como un impuesto a la exportación y a la inversión extranjera,
Y bueno, en la medida que el tipo de cambio en Brasil se deprecie, es decir, que suba el dólar en Brasil y Argentina siga con un control de cambios que permite que el dólar suba a cuentagotas, bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el exportador está recibiendo sobre los $100 que debería recibir, está recibiendo 100 menos 33%, y en vez de recibir sobre $100 7.600 pesos, bueno, recibe 6.400. Bueno, si haces la comparación con el real, lo mismo. O sea, Brasil se pone más competitivo, si querés, Sí, tal y cual. hay menos demanda de exportaciones argentinas. Entonces, bueno, Brasil se abarata más, por tanto el inversor extranjero dice, bueno, por ahí ahora sí me conviene invertir en Brasil porque la mano de obra es más barata, haciendo un análisis bien macro, que no es correcto en el fondo, pero bueno, es más barata. Bueno, y en Argentina, y no, porque en Argentina encima está el cepo, así que si yo llevo $100 van a valer mucho menos de lo que deberían valer, y la mano de obra está artificialmente cara, producto del cepo. Entonces, realmente que sí, que no es bueno que ocurra esto en el medio de un cepo. Ahora sí, también podría ocurrir que la moneda de Brasil se estuviera depreciando, que Argentina tuviera tipo de cambio libre y que acá nos estuviéramos apreciando por buenas causas. Seguro. No es el caso. No es el caso. No es el caso. Yo quisiera, si el señor director nos permite un minuto más de lo que tenemos pautado, quiero preguntarte cómo lo ves el futuro, pero a su vez, vos tenés 33 años, sos muy joven, muy joven. Y hablábamos al principio del programa de la gente joven que se va del país. ¿Por qué no te vas vos del país? Pero quiero que les responda un poco por lo que nos comentábamos antes de empezar el programa. Bueno, yo, digamos, tengo una mirada tal vez no de la más optimista sobre lo que puede llegar a ser el futuro cercano de Argentina. No veo que haya buena política económica y que ello vaya a dar buenos resultados. Pero en algún lugar, dos cosas. Creo que de largo plazo soy medianamente optimista. Trabajo en parte en el mundo de las ideas y espero que mi trabajo, así como el de muchos colegas, muchos profesionales intelectuales, haga algo, contribuya a un cambio real del clima de opinión y finalmente de la política. Así que alguna esperanza me queda. Y en segundo lugar, creo que a pesar de todas las cuestiones malas que tiene la Argentina y de una calidad de vida que podría ser mucho mejor, bueno, creo que también tiene sus cosas buenas, sus oportunidades. Y bueno, eso también hay que valorarlo, ¿no? ¿Te gusta? Sí, me ¿Te gusta. gusta Tengo mi vivir? familia acá y bueno, y mis amigos Primero, también. hay dos cosas, ¿no? Uno es el desarraigo y en segundo lugar, bueno, obviamente que todo lo cercano, el país tira, obviamente. Totalmente. Sí, y bueno, y es un lugar donde también hay oportunidades, ¿no? O sea, cuesta más que en otros lugares probablemente, es menos estable que otros lugares seguramente, pero también hay oportunidades y bueno, hay que también tener ganas de aprovecharlas, ¿no? Seguro. Perfecto. Muy Perfecto. bien. Iván, se nos fue el tiempo. Bueno, muchas Así gracias. que, gracias a vos, pero ya te vamos a despedir formalmente. Vamos Muy bien. al cierre, Luciana. Nos queda, como siempre, agradecer profundamente a la gente, a nuestros amigos de Café Cabrales, por acompañarnos, el café para disfrutar en familia. Gracias a ustedes, inmensas por estar del otro lado y que tengan una excelente semana. Nos reencontramos el próximo viernes. Muy bien, gracias, Luciana. Iván, la verdad fue un placer. Bueno, Te para mí vamos a también. molestar más de una vez seguramente en este 2020, Ojalá. que va a tener muchísimas cosas para comentar, sobre todo en economía. Muy bien, muy bien. Ojalá que Esperemos. lo planteemos desde Esperemos que otro sean ángulo, buenas. ¿no? Sí.